A continuación, cirugía plástica segura. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Cirugía Plástica Segura, las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva, con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura. Buenos días, queridos televidentes. Soy la doctora Patricia García, cirujana plástica de la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica. Pertenecemos a la FILAC y a la CEPRE a nivel internacional. El día de hoy voy a topar un tema muy interesante para las mujeres, que es la mastopexia. Las mamas en el transcurso de la vida van cambiando de forma y de ubicación, van perdiendo su colocación ideal. Las pérdidas de peso, la lactancia, la menopausia, incluso las prótesis mamarias que nos ponemos, vienen a hacer que la mama se vaya más hacia el polo inferior que hacia el polo superior, o sea, la glándula mamaria viene a descender. Entonces, muchas pacientes acuden hacia los cirujanos plásticos a que les realicemos este procedimiento. Voy a hablar hoy día con el doctor Manuel Loaiza. Hola Manolo, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenas tardes. Manuel trabaja en el Hospital Metropolitano. A ti te encanta mama, así que va a ser un placer hablar contigo. Gracias. ¿Cómo es la mama ideal? A ver, dentro de lo que son los cánones de belleza, en realidad existe mucha variabilidad en los conceptos, ¿sí? Sin embargo, una mama ideal es una mama que una paciente de una estatura mediana, ¿sí?, sea proporcional a su tórax, sea proporcional a su estatura. Es decir, que no tenga en realidad una proyección muy grande en el polo superior, que tenga un polo inferior o la panza de la mama, para que nos entiendan un poquito mejor, un poco proyectada, un poco caída, con una proyección y una posición de los pezones que estén mirando hacia adelante y un poquito hacia afuera, ¿sí?, con una conificación y una proyección muy adecuada. Esa sería la forma bonita, la forma elegante de una mama. Claro, tenemos que tener en cuenta que igual que todo lo que pasa en la vida, cada cual tiene su concepto, su color ideal, y así mismo sucede con las mamas. Entonces los cirujanos plásticos tenemos que escuchar mucho a las pacientes para ver cuál es su ideal. Los cirujanos plásticos venimos de diferentes escuelas donde ha sido nuestra especialización, y muchas veces de acuerdo a eso cambian las técnicas que utilizamos para mejorar la forma de la mama. Manolo, ¿cómo es la paciente que llega a tu consultorio? ¿Cómo llega, que te pregunta cuáles son las expectativas de este paciente? Usualmente la paciente que llega al consultorio es una paciente que ya ha sido madre, ¿sí?, que tiene sus senos caídos, que solicita, como usted dice, doctora, una mastopexia, es decir, un levantamiento de senos. La paciente que ha perdido mucho volumen, es decir, después de una cirugía bariátrica, sus senos están muy caídos, muy vacíos, usualmente el polo superior se ha perdido, el polo inferior aumenta, y pues las palabras de las pacientes son: doctor, mi mama se encuentra vacía, se encuentra caída. Usualmente cuando han sido madres 2 o 3 ocasiones, han dado de lactar a sus hijos. Ese periodo de lactancia determina que el seno crezca luego obviamente del embarazo, y pues disminuya muchísimo de tamaño, y eso se repite 2 o 3 ocasiones en los embarazos, y eso determina que la piel se estire, disminuya el tamaño de la glándula mamaria, otra vez se estire, disminuye el tamaño de la glándula mamaria, y pues determine esa caída y esa flacidez. Inclusive le refieren en la consulta que el tamaño de su seno de soltera ha disminuido muchísimo al de
embarazos después de sus hijos. Y eso es lo que le anima en realidad a la paciente a acudir al consultorio, porque ve su mama pequeña, caída y sin polo superior. Claro, qué bien, Manolo, que pronuncies esto de volumen, porque podemos tener una mama caída con un volumen normal, una mama caída con un gran volumen y una mama caída con poco volumen. Entonces depende cuál sea el tamaño del volumen que la paciente llega a nuestro consultorio, incluso para nosotros conducirle a qué tratamiento le vamos a realizar. Correcto. Porque muchas veces la preocupación ahora viene, ¿qué incisión me va a dejar? ¿Cómo va a ser el corte? ¿Cómo va a ser la forma nueva que voy a tener? Y entonces tenemos los cirujanos plásticos un arsenal de tratamientos que actualmente ofrecemos a nuestras pacientes. Claro. Generalmente cuando es una mama caída y de gran volumen, decimos mamoplastia de reducción. Pero espero que avancemos a tratar, pero primero tratemos las que son con volumen normal y con poco volumen, que es mucho más fácil tratar y por lo tanto la cicatriz que vamos a dejar es mucho más pequeña. Claro, ahora hay que diferenciar ahí una cosa importante. Las pacientes que, como mencionábamos antes, las pacientes que han perdido mucho volumen y sus senos han caído, ¿sí? Son las pacientes, obviamente, que hablábamos de posbariátrico, es decir, después de la obesidad o después de ser madres, ¿sí? Pero hay también las pacientes que han tenido unos senos bonitos, grandes en su juventud y pasados los 35 o 40 años, pues obviamente los tejidos que dan sostén a la mama, es decir, los ligamentos dentro del tejido mamario y también la piel, aunque no es el elemento de contención en sí, pero la piel también se vuelve laxa, ya no es elástica sino laxa. Entonces esos senos grandes, voluptuosos, bonitos, con una conificación y proyectados adecuadamente en la juventud, después se vuelven unos senos caídos y grandes, y es lo que usted conversaba hace un momento, de esos senos voluptuosos, grandes pero caídos. Entonces ahí hablamos, de acuerdo a la clasificación que conocemos los cirujanos plásticos, de hacer un levantamiento y una reestructuración en sí del seno, sin hacer un retiro grande de tejido mamario, para dejar un seno muy parecido de la paciente que tenía un seno voluptuoso y grande en su juventud. Sin embargo, cuando existen las caídas extremadamente grandes, con un seno bastante grande, pues ahí sí vamos a hacer una técnica, como usted comentaba, de reducción mamaria, ¿sí? Y que obviamente va a determinar también un levantamiento. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar estos dos tipos de pacientes, sin embargo son tratables los dos. Y ahí viene también pues la preocupación de la paciente: doctor, ¿qué cicatriz voy a tener? ¿Sí? Mientras más pequeño es el seno y tengamos que realizar la menor cantidad de cambios, menor serán las cicatrices, ¿sí? Claro, ahora, por ejemplo, una mujer que da de lactar no necesariamente tiene que tener el seno caído después. No necesariamente. Si una mujer ha dado de lactar, no ha subido mucho de peso durante el embarazo, el dar de lactar acostada, el sostén adecuado, permite que después, cuando ya disminuya el tamaño de la mama, cuando ya deje de tener leche, conserve una buena forma. Igual, en nuestro medio se da pacientes que hacen deporte, montan a caballo, hacen aeróbicos. El maltrato del seno con los saltos también viene a producir tosis mamaria. Por eso es importante todos los cuidados de un buen sostén y una buena hidratación de la mama. Ahora, cuando una mama es de tamaño normal, que no necesitas tú ni aumentar ni disminuir, ¿cuál es cómo tú manejas? O sea, ¿les haces una mamografía, no les haces una mamografía, un eco? ¿Es importante eso? ¿Y cómo manejas tú la cicatriz? ¿Prefieres una periareolar o les haces una vertical, una T? ¿Cómo manejas eso? Porque también es importante para una paciente saber cómo se va a manejar con la cicatriz. A ver, todas las pacientes que van a ser sometidas a cirugía mamaria y que están sobre los 35 o 37 años, se debe solicitar ya una mamografía
de inicio, de start, que se llama, ¿sí? Para tener una comparación antes y después de la cirugía, porque vamos a ser invasivos y la paciente va a tener cicatrices dentro de su seno también. Obviamente los exámenes preoperatorios que se indican para todos los pacientes en forma general. Cuando tengo una mama que ha sido flácida, caída, y que no determina en realidad a levantar mucho el complejo, es decir, la areola y el pezón, se puede realizar una mastopexia o levantamiento mamario periareolar, ¿sí? Usualmente se hace un corte encima de la areola y se puede incluir por ahí una prótesis para darle un poco de proyección y una conificación y una forma adecuada al seno. Sin embargo, ahí viene el acápite importante de decirles a las pacientes que una prótesis jamás va a levantar un seno, ¿sí? Son pocas en realidad las pacientes que después de una lactancia abundante con pacientes multíparas y ha caído su seno, ¿sí? Se puede hacer la técnica que le acabo de describir. Muy comúnmente se hace un levantamiento mamario con una incisión alrededor de la areola y una incisión vertical en el polo inferior, que le va a determinar una posición adecuada del complejo areola-pezón, disminuir esa cantidad excesiva del polo inferior y, si es necesario, cuando la mama es pequeña y vacía, colocar una prótesis para darle una proyección adecuada en una posición retroglandular o retromuscular. O, como decíamos hace un momento, si la glándula mamaria es grande, es tóxica, ahí tenemos que realizar una reestructuración del tejido mamario. Ahí lo que suelo hacer yo es una técnica en donde el polo inferior del seno, ¿sí?, se lo imbrica hacia el polo superior para darle esa falta de proyección hacia el polo superior y cerrar en la parte inferior para que obviamente ese polo inferior ya no esté tan tóxico, tan caído, ¿sí? Entonces reestructuramos esa mama sin reducirla, sino más bien la hacemos como cuando la paciente era joven. Claro, te voy a ayudar un poquito dando un resumen. Cuando se hace la técnica periareolar, tenemos la ventaja de una cicatriz solamente alrededor de la areola. A veces vemos que las pacientes jóvenes quieren tener un seno cónico. Desgraciadamente, con la técnica periareolar no se consigue una mama tan cónica, sino más bien un poquito aplastada, que más o menos sería una buena forma para una persona menopáusica o premenopáusica. Entonces tenemos que nuestras pacientes que todavía son jóvenes, que tienen toda la vida por delante, quieren lucir un polo superior más lleno, prefieren la técnica, como decías tú, vertical o de T invertida. ¿Qué ventaja tiene esta técnica? Que viene a ser como una pinza abajo que hace que suban los tejidos mayormente al polo superior. Ahora, cuando la glándula la subimos, también tenemos que fijar los tejidos profundos. ¿Tú lo fijas en el músculo o en la costilla? Porque cada cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Una de las mejores técnicas es fijarla hacia la fascia del músculo, hacia esa telita que existe sobre el músculo para evitar la tosis. No es necesario ser tan invasivo como para llegar a fijarla hacia el periósteo, hacia la telita que recubre al hueso. La reestructuración de la mama se debe realizar, como usted bien lo dijo, Doc, con el tejido propio del seno, ¿sí? No con la piel en sí. Una de las técnicas más antiguas se utilizaba con reestructuración solamente de piel, y eso determinaba que en menos de un año o máximo 2 la piel ceda y otra vez la tosis o la caída del seno se presente. Sin embargo, ahora, como usted dice, se debe hacer la reestructuración y las fijaciones de los tejidos y los cortes adentro, en el seno, y luego retirar el exceso de piel y suturar. Es decir, la piel nunca queda con tensión, sino todo adentro reestructurado. Yo hago las fijaciones, las reestructuraciones más hacia las fascias, hacia los músculos, no hacia el hueso. Ahora, es importante que la mama, el tamaño de la mama, la forma de la mama depende del país, de la región, costa, sierra. Y muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos vimos alguna vez una técnica que incluso para que dure más tiempo la mama, en su forma ponían hasta una malla. ¿Tú has llegado hasta poner una malla para suspender la mama?
A ver, no, yo no he llegado a utilizar estas técnicas que para lo que es un levantamiento o una reducción mamaria, ¿sí? Sin embargo, sí para reconstrucción mamaria, pero para dar un sostén y una cobertura adicional a la piel. Cuando se ha adelgazado un poquito la piel en la reconstrucción mamaria, o inclusive en algunos casos de contractura capsular, que es una de las complicaciones claro. de los aumentos mamarios, ahí se puede utilizar lo que llamamos la matriz acelular, ¿sí? Que es un pedacito como de piel sintética, hablemoslo así para que nos entiendan un poquito, que nos da una cobertura extra a la prótesis que estamos colocando para reconstruir un seno después del cáncer de seno, o nos permite una reestructuración del tejido cuando cambiamos una prótesis con una complicación importante, grado 4 de contractura capsular. Ahí he logrado utilizar este tipo de instrumentos que nos brindan pues ahora la tecnología actual. Aunque no viene al caso, que quisiera tratarle alguno otro programa. Cuando se ponen las prótesis muy grandes o a la vez ha habido contractura capsular, muchas veces tenemos que sacar la prótesis, lavar, quitar la cápsula y volver a recolocar la mama en un buen sitio, porque muchas veces la contractura capsular, que viene a ser que el bolsillo se cierra y aprieta la prótesis mamaria, viene a deformar el seno y produce dolor, y es necesario cambiar la prótesis. Entonces allí tenemos que hacer también como una mastopexia y volver a poner otro tipo de prótesis. ¿Qué tipo de prótesis pones o dónde la colocas, que también es importante? Sí, a ver, usualmente cambio la prótesis y bueno, todo cirujano plástico ha tenido algún momento que hacer un recambio de las prótesis por una contractura capsular. Todos los hemos hecho, porque la vida es solamente estadística. Sabemos que el 1% de nuestras pacientes van a tener esa contractura capsular. Las pacientes ahora se les explica que puede ser, que es una de las consecuencias. Y pues el cirujano plástico que dice que nunca ha hecho un recambio de prótesis por esta contractura capsular es el mentiroso o el que no opera. Claro. ¿Sí? Ahora, lo que respecta a su pregunta, mira, yo hago el recambio de la prótesis viendo pues qué prótesis le puse de inicio. Utilizo para hacerlo una prótesis de poliuretano, ¿sí? Que tiene una menor incidencia en lo que es la contractura capsular, y por eso no la utilizo nunca de primera opción, sino la dejo como un as bajo la manga. Ahora pues con el advenimiento y el desarrollo de algún tipo de marcas de prótesis, no vamos a hablar de marcas acá, pero existen cierta evolución de cierta marca de prótesis dentro de lo que es el mercado, con nanotecnología o microtexturización, que disminuyen grandemente la formación de la cápsula. Entonces voy a cambiar la prótesis, voy a poner una mejor calidad y voy a cambiar siempre la posición de la prótesis. Si estuvo pues obviamente submuscular, la mantengo submuscular, ¿sí? Es una buena decisión esa. Si estuvo retroglandular, sí la mando a la prótesis submuscular, quitando o tratando de quitar toda la cápsula para romper la memoria y que se forme otra cápsula en la nueva posición de la prótesis que voy a colocarla, ¿sí? Y ahí viene un punto también importante. Y repito, una prótesis nunca va a corregir una ptosis de la mama. Cuando la paciente va donde los pseudocirujanos, pongámoslo así, estéticos o cosmetológicos, y han colocado una prótesis extremadamente grande, tratando de hacer un levantamiento mamario, las pacientes vienen en menos de un año con dolor de espalda y con sus senos más abajo de lo que tenían antes, y a veces con problemas de contracturas. Siempre hay que tomar una buena decisión en lo que es colocar una prótesis para hacer un levantamiento mamario, pero debe ser en el 99% de casos acompañado con una técnica de mastopexia. Claro, voy a explicar un poquito esto que tú estás diciendo. Cuando se produce un descenso de la mama,
polo superior se vuelve vacío y aumenta el polo inferior. Entonces, para compensar esta ptosis mamaria, le ponen una prótesis redonda que viene a llenar el polo superior, pero no están corrigiendo el defecto, que es subir la mama. La areola y el pezón tienen que quedar más o menos a la mitad del brazo para que se vea más o menos estético la mama, y entonces no sucede eso, sino que vienen a llenar el polo superior y ya no se ve esa parte vacía. Sin embargo, no están levantando ni la areola y el pezón y haciendo el procedimiento de mastopexia, que se llama. Eso es lo que Manolo quería decir, que muchas veces están queriendo decir, no, usted no necesita, o yo le dejo sin cicatriz, pero he logrado una mama con el polo superior lleno. Sin embargo, no se ha corregido el defecto, sigue la mama caída, está lleno el polo superior y no se ha logrado ciertas medidas estéticas que es importante lograr. ¿Qué más nos puedes decir en cuanto a una mama ya más grande y que necesita corregirse? A ver, la mama grande que ha caído, sí, ya con la edad, una mama que ha crecido desde la pubertad y que ha sido un poco más grande que de la media, de la normal, llegan los 35, 40 años y él comienza a caer el tejido mamario, una paciente que pudo haber sido madre también y que no tuvo una involución tan grande como puede haber con las pacientes que han dado de lactar y que su seno quedó grande, ¿sí? En ese tipo de pacientes, cuando existe dentro de alguna clasificación que nosotros utilizamos una caída de la mama entre leve y moderada, con un crecimiento o hipertrofia entre leve y moderado, podemos utilizar la técnica que le comentaba hace un momento de reestructuración de la mama, es decir, tomar el polo inferior en un triángulo y subirlo para dar el polo superior que le hace falta y disminuir el borde o la panza de la mama de esa caída tan grande que claro, tiene. ¿Sí? Explico en otras palabras. El polo inferior se lo sube hacia el polo superior, al polo superior y se lo fija a nivel de la fascia muscular. Exactamente. Entonces ahí viene ya a llenar, en lugar de poner una prótesis mamaria, con la misma glándula se ha logrado corregir eso. Exactamente, es decir, hacemos una reestructuración de la glándula con el tejido autólogo, es decir, el mismo tejido de la paciente. Pero la condición sine qua non es que sean ese tipo de mamas, una mama que sea grande y que tenga tejido para poder manejar. ¿Sí? Ahora, cuando las caídas ya son moderadas a severas, ¿sí? Cuando la hipertrofia es moderada a severa, ya pasa a una situación que es la reducción mamaria, ¿sí? Y en la reducción mamaria pues también tenemos algunas técnicas que se utilizan. Hay N cantidad de técnicas. Creo que la mejor técnica es la que mejor maneje uno, ¿sí? Tampoco hay que casarse solamente con una, porque obviamente hay una variabilidad muy importante en lo que es la forma del tórax, la forma del seno de la paciente, y hay que elegir cada técnica para cada paciente. Sin embargo, que uno maneje 2 o 3 técnicas bien, ¿sí? Y que lo haga en forma adecuada, yo creo que la satisfacción de la paciente es buena. Yo trato de evitar siempre la mayor cantidad de cicatrices, ¿sí? Si hay como hacerlo alrededor de la areola, perfecto, sobre la areola, perfecto, debajo de la areola, perfecto, pero si no hay cómo hacerlo, hay que decirle a la paciente, ¿sí? Y para eso tenemos nosotros el conocimiento y debemos sugerirle a la paciente y decirle, mira, vas a tener una cicatriz alrededor de la areola, en la panza de la mama, una vertical, pero tu seno va a quedar mucho más cónico y bonito y vas a tener un resultado duradero, ¿sí? Y sí, tenemos que hacer también una cicatriz horizontal, es decir, una T invertida, y la periareolar, es decir, alrededor de la areola, pues tenemos que decirle al paciente, mira, tienes unos senos extremadamente grandes, ninguna técnica te va a beneficiar y va a quedar un seno estéticamente agradable solamente utilizando una cicatriz periareolar, por ejemplo. Entonces, haciendo un riesgo-beneficio y explicándole muy bien a la paciente, yo pienso que siempre entienden, ¿sí? Y aceptan el tratamiento que uno le propone. Ahora, siempre hay que tratar a la paciente y decirle, mira, tenemos las cicatrices
en nuestra raza, que no son en realidad las mejores cicatrices. Solamente el puro, el blanco, el caucásico cicatriza muy bien. Nosotros por esta mezcla racial pues tenemos ya cierto grado de distorsión en el proceso de cicatrización. Siempre les digo a mis pacientes, vamos a ir monitorizando tu cicatriz, ¿sí? En primera instancia, buenos hilos de sutura, buena calidad, una técnica quirúrgica bien depuradita. Yo hago una ferulización con espaladrapo en las cicatrices hasta el mes. Utilizo suturas subdérmicas, es decir, para no retirar, excepto en las areolas. Al mes utilizo los parches de silicón, comienzo masaje con una cremita, bloqueador solar, o sea, una serie de factores que van sumando poco a poco para que el resultado cicatrizal sea bueno. Sin embargo, si me ha tocado hacer por ahí un retoquecito de alguna cicatriz, sobre todo cuando utilizo una técnica que usted la conoce, que es de Lejour, ¿sí? En donde para evitar la cicatriz horizontal tenemos que como arrugar un poquito esa cicatriz vertical, ¿sí? Es una técnica que fue creada para los caucásicos, para los blancos, pero que ha ido bastante bien también con nosotros aquí los mestizos. Qué pena, Manolo, que se nos acabe el tiempo, nos están diciendo que terminemos ya el programa. Y para ustedes es muy importante que busquen al cirujano, que les escuche y que les explique muy bien cuál va a ser su tratamiento y dónde va a quedar su cicatriz. Solamente así lograremos resultados satisfactorios. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Cirugía Plástica Segura. Las últimas técnicas en cirugía plástica y reconstructiva con la conducción de la doctora Patricia García Román. Cirugía Plástica Segura.